Compra basada en valor. ¿Mito o realidad? ¿Una simple moda o una herramienta verdaderamente válida para garantizar la sostenibilidad y la equidad en nuestro sistema sanitario público? A intentar desgranar este asunto y hacer una breve introducción sobre un aspecto tan interesante y tan atractivo como la compra basada en valor, dedicaremos la microinformación de la Fundación CIDISA de hoy. Soy David Lentisco, soy consultor en compra pública sanitaria, experto en valoración económica de las tecnologías sanitarias, analista en inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica, actualmente director general de Lentisco Alento Group y autor del modelo EBIT, una oportunidad para la transformación del modelo sanitario español. ¿Por qué se habla tanto de la compra basada en valor? El contexto explica de alguna forma por qué hablamos tanto en este momento de la compra basada en valor. Hay tres elementos que nos inducen o nos llevan a pensar que la compra basada en valor nos resulta atractiva porque estamos experimentando cómo crecen las exigencias de la población en términos de calidad asistencial. Al mismo tiempo, el coste sanitario capitativo no para de crecer. Si analizamos los datos, podemos comprobar que ha habido un incremento superior al 54% entre los años 2005 y 2020. Esto representa un crecimiento desde los 1.232 euros del año 2005, aproximadamente por habitante, hasta los 1.908 euros del año 2020. Además, la OCDE, en una previsión de crecimiento del gasto sanitario capitativo en términos comparativos con la producción y generación de riqueza de nuestros sistemas productivos, alerta de que el crecimiento del gasto sanitario crecerá por encima de la capacidad de nuestro sistema productivo. Por otra parte, el avance tecnológico, el sistema sanitario y el modelo sanitario es muy dependiente de la tecnología, como bien sabemos, está incorporando constantemente innovaciones y avances significativos, pero que tienen un coste asociado especialmente importante. Este coste asociado, lo que conocemos como el factor tecnológico, también es un factor de riesgo para la sostenibilidad de nuestro modelo. Por lo tanto, esta situación genera una doble presión sobre nuestro modelo, que se materializa en dos elementos claros. Por una parte, el mantenimiento o la mejora de la calidad asistencial, y por otra, garantizar la sostenibilidad financiera y la equidad de nuestro modelo. Respecto del mantenimiento y la mejora de la calidad asistencial, es cierto que la compra basada en valor a veces se confunde con otro tipo de postulados, de movimientos que pretenden mejorar el valor en salud que recibe el paciente. Ciertamente la compra basada en valor no habla de esto, guarda una relación muy directa, pero tenemos que poner el foco porque cuando hablamos de mejora de la calidad asistencial, tenemos que prestar más atención a estos movimientos, como digo, a estos postulados que se refieren más al término valor en salud como valor que percibe el paciente, al mismo tiempo que para mí también me parece especialmente importante remarcar una humanización de la prestación sanitaria. Respecto de la garantía de la sostenibilidad del modelo y de la equidad, los datos, como digo, hablan por sí solos. Si hacemos una comparativa y vemos cuál ha sido, por ejemplo, la evolución de la deuda pública en España, podemos ver cómo en los últimos años el crecimiento de la deuda pública ha sido exponencial. Esto implica que el gasto público ha crecido de una forma especialmente importante y esto, lógicamente, tiene también una traslación al ámbito de la presión fiscal que tiene un impacto directo en la productividad y en la generación de recursos. Por otra parte, propiamente dentro de lo que es el modelo sanitario, podemos ver cómo los consumos intermedios, que son aquellos elementos necesarios para que el proceso productivo sanitario pueda funcionar, han crecido en el periodo 2017-2021 nada menos que un 38,7%. Es decir, todo aquello que tiene que ver con la adquisición, con la asignación de recursos físicos, al margen, lógicamente, de los recursos humanos, está creciendo a un ritmo acelerado. En términos netos, interanuales, podemos decir que el gasto en asignación de recursos crece a un ritmo constante de unos 5,7 puntos, 5,7% interanual. Además, la realidad de nuestro modelo sanitario es específica y tiene una serie de factores que tenemos que tener siempre en consideración y que guardan mucha relación con este fenómeno que estoy comentando. En primer término, podríamos llamarlos factores intrínsecos, que son propios de nuestro modelo, cómo funciona nuestro modelo, como su desconcentración, descentralización, la baja retribución de los profesionales sanitarios, la fuerte restricción de acceso que representan las listas de espera, las limitaciones propias de un modelo de factoría administrativa, lo que conocemos como los modelos de gestión directa, que de alguna forma se manifiestan a través de una baja retribución a los proveedores, mediante sistemas de asignación de recursos que tradicionalmente han pretendido un ahorro económico en procesos de agregación de demanda. Vamos a ver cómo eso a día de hoy ya no funciona del mismo modo en que lo venía haciendo. Una ausencia de la medición y sobre todo de incentivos, también hay que decirlo, para la eficiencia real de los procesos de compra y unas ineficiencias que podíamos considerar propias de lo que es la cadena de valor hospitalaria dentro de un modelo de gestión directa. Por otra parte, factores extrínsecos como el impacto demográfico, como bien conocemos, la cronicidad,
y el envejecimiento de la población, que son un factor importantísimo a la hora de determinar el comportamiento de la demanda asistencial, el impacto del factor tecnológico, como digo, el coste asociado a la tecnología o a la innovación, y la crisis económica y productiva que el mundo occidental está viviendo en los últimos años, que se manifiesta de múltiples formas. Lógicamente, va a incidir en el problema también tradicional y antiguo de la infrafinanciación del modelo, problemas como la inflación, los problemas con las cadenas de suministro, deuda pública, etc. Existe una necesidad y una convicción de que algo debe cambiar, de que debemos apuntalar nuestro modelo, y probablemente la compra basada en valor representa una fórmula muy atractiva para iniciar esa transformación y ese cambio. El modelo sanitario español ha sido muy eficiente en el sentido en que ha sido tanto eficaz como, en términos relativos, barato. Hay que tener en cuenta que España nunca ha invertido mucho más allá del 5 o 6% del Producto Interior Bruto para el sostenimiento de su modelo sanitario, mientras que otros países avanzados han dedicado cantidades muchísimo mayores con resultados bastante peores. Sin embargo, se ha producido un fenómeno muy importante, la externalización de la cadena de valor que han implicado los avances tecnológicos. Es decir, la innovación, el coste de la innovación, ha roto de alguna forma ese equilibrio, porque ha implicado que una gran parte del valor añadido, una gran parte del valor en salud que acaba recibiendo el paciente, procede precisamente de estas innovaciones. Y estas innovaciones forman parte esencial de la cadena de valor. ¿Y esto qué conlleva? Pues que actualmente a la compra sanitaria la consideramos una actividad meramente operativa. Tenemos un modelo donde no entendemos la compra basada en valor como una parte esencial de lo que llamamos cadena de valor hospitalaria, sino, como digo, algo meramente operativo dirigido al mantenimiento de actividades. Nuestro sistema de asignación de recursos, la forma en la que se adquieren los recursos físicos necesarios para nuestro modelo sanitario, sigue estando basada en presupuestos ciegos y en modelos históricos. Es decir, no se atiene o no se busca, de alguna forma, un resultado concreto, sino el mero mantenimiento de las actividades. Esta disociación entre actividad realizada y coste efectivamente incurrido es lo que en otros países ha dado lugar al nacimiento de modelos o de sistemas como, por ejemplo, el movimiento Right Care. El movimiento Right Care del Lom Institute es un movimiento que se ha conocido en los Estados Unidos por buscar, de alguna forma, una revisión de la práctica clínica para dejar de hacer cosas innecesarias, poniendo el foco efectivamente en aquello que de alguna forma genera valor y atacando fenómenos como el sobrediagnóstico o una sobreactuación terapéutica. Igualmente, el propio cuidado de la salud basado en valor, que es una de las, de las bases fundacionales del pensamiento de Michael Porter, que también atacan de distinta manera y con distinta finalidad este fenómeno. Ahora bien, debo aclarar que tanto uno como otro han nacido en un contexto propio, que es el contexto sanitario de los Estados Unidos, que, como voy a tratar de explicar brevemente, no tiene absolutamente nada que ver con el nuestro. Bien, si decimos que la compra se basa en valor, lo primero que deberíamos definir es valor. Esta es una discusión un tanto, yo diría que carente de sentido. El valor, evidentemente, todo el mundo sabe lo que es, pero yo diría que si nos vamos a las acepciones del término según la Real Academia de la Lengua, nos interesa fundamentalmente la quinta. Es la fuerza, la actividad, la eficacia o la virtud de las cosas para producir sus efectos. Por lo tanto, la compra basada en valor es aquella que lo que pretende adquirir, lo que pretende introducir en ese proceso productivo propio de las organizaciones sanitarias, es precisamente la eficacia o la virtud de las cosas para producir los efectos que comúnmente denominamos resultados. Por lo tanto, ¿qué queremos decir con valor? Pues desde una perspectiva sanitaria podemos definir el valor como la consecución de un efecto. ¿Cuál es el efecto? Proteger o recuperar eficazmente la salud de nuestros pacientes. Pero además se evalúa desde una posición propia del paciente. Es decir, la novedad es que no es simplemente una valoración, vamos a decirlo así, objetiva, superflua, sin tener en consideración la propia óptica del paciente, sino que tiene como fundamento tener en cuenta efectivamente la posición del paciente. Esto implicará un consumo de recursos disponibles y esto sin duda va a tener un impacto, como es natural, en otras posibilidades, en otras opciones para otros pacientes, lo que comúnmente denominamos equidad. La idea de valor en salud, que se maneja habitualmente, procede de la traducción de la obra de Michael Porter y de Elizabeth Teisberg, Redefining Healthcare, del año 2006, donde efectivamente lo que se pretende es una mejora de la competitividad empresarial enfocada en la satisfacción del paciente. Pero atención, del paciente estadounidense, que es paciente y cliente al mismo tiempo, es decir, es pagador. Por lo tanto, el valor en salud, como resultado, es básicamente, desde el punto de vista porteriano, una división
o el cociente entre los resultados y los costes incurridos. Ahora bien, la compra basada en valor es realmente una expresión coste-eficiencia o coste-eficacia, para ser exactos. No es una cuestión propiamente que afecte a la práctica clínica, aunque está directamente relacionada con ella. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo que la compra basada en valor pretende, en primer término, es obtener posibilidades de que el gasto, el coste invertido, tenga el mayor impacto posible en la esfera del paciente, al mismo tiempo en que también permite a la organización resultar sostenible. Desde el punto de vista porteriano, él piensa en la mejora de la competitividad empresarial y por lo tanto lo que busca es una mayor rentabilidad. Pero en nuestro caso, en nuestro modelo, que es de financiación pública, esto no puede ser. Por eso decimos que en España la función porteriana o la función de Porter, según la cual la rentabilidad es función directa de los resultados, no se da por algunos motivos que trataré de explicar muy brevemente. Por lo tanto, asumiendo en parte la terminología de Porter y teniendo claro que en gran medida esa acción de recuperar la salud, ese valor en salud va a depender en gran medida de la eficiencia de la cadena de valor hospitalaria, lo que nos interesa es quedarnos con esa idea de la cadena de valor y fortalecer, por lo tanto, el sistema de asignación de recursos de modo tal que toda la compra esté focalizada en la adquisición de valor, no propiamente en el mantenimiento de una actividad o en la consecución de una mejora económica por la reducción del precio basada en el volumen. Esto implicará un cambio de paradigma, y este cambio de paradigma va a tener dos efectos claros, o debería tener dos efectos claros. Maximizar los resultados sobre el paciente, en su salud, y la humanización de la calidad o de la prestación asistencial, y la maximización de la rentabilidad y la competitividad de las organizaciones. Pero ¿cómo y dónde se genera valor? Pues decíamos que la idea de cadena de valor tiene como fundamento analizar la actividad de las organizaciones desde un punto de vista coste-eficacia, para lo cual se descompone cada una de las partes que representan sus procesos y capacidades productivas, incluidas la de los proveedores, para identificar oportunidades y limitaciones a la hora de generar valor. Este proceso de análisis lo que pretende es usar metodologías, herramientas y habilidades que son totalmente nuevas y que a día de hoy no existen y que por lo tanto tenemos que iniciar un procedimiento de construcción en el ámbito de la gestión sanitaria. Y por esto es muy importante formar y transformar a los profesionales sanitarios en la materia. Esta primera aproximación a la idea de externalización de la cadena de valor refuerza la necesidad de que la compra se centre, como hemos dicho, no en mantenimiento de las actividades o no en la reposición de referencias según modelos históricos, sino en la adquisición de partes muy concretas y muy bien definidas de valor añadido que se va a generar durante ese proceso de transformación sanitaria, a la hora de producir los bienes y los servicios asistenciales. Esta es la clave y este es el objetivo de la compra basada en valor. Así, además, se define en el modelo EBIT, donde a través de una metodología expresamente desarrollada para tal fin, se expresa efectivamente cuál debe ser la forma de proceder. De igual modo, la competición entre proveedores, los proveedores del modelo sanitario, va a estar más relacionada con su capacidad de generar valor, de forma tal que el modelo EBIT lo que pretende es que el mayor valor diferencial, el mejor valor diferencial, sea efectivamente quien en los procesos de compra pública obtenga la diferencia. Ahora bien, la compra basada en valor tiene una serie de límites para la implantación en nuestro modelo que trataré de enumerar de una forma muy breve. En primer término, el modelo de pago a proveedor, ya que en nuestro modelo el paciente es receptor de valor, pero no es el pagador de la prestación, a diferencia del modelo estadounidense. El presupuesto ciego, nuestro modelo presupuestario de contabilidad presupuestaria, no está específicamente pensado para este tipo de procesos y por lo tanto va a necesitar de una reinterpretación y una redefinición. Los procedimientos de contratación tampoco apuntan hacia la compra basada en valor con problemas tan evidentes como el de los indicadores. La determinación de las necesidades de compra tampoco en el momento actual se centra en la adquisición de valor y por lo tanto debe haber un cambio en la cultura y en el clima de las organizaciones para centrarla en la adquisición de valor. Y el medio ambiente digital, puesto que la compra basada en valor, si tenemos algo claro, es que generará montañas y montañas de datos y precisará de un manejo de la información rápido y eficaz. Por lo tanto, fundamental para que la compra basada en valor se convierta en una realidad, tener en cuenta una serie de acciones. Antes de la compra, determinar necesidades en base al valor esperado, analizar protocolos clínicos y de cadena de valor en busca de unidades generadoras de valor. Durante los procesos de compra, definir los indicadores de valor y las fórmulas para su seguimiento y control, definir fórmulas contractuales dentro de la contratación administrativa que sean apropiadas, definir los criterios de adjudicación que determinen la adjudicación del mejor valor ofertado, negociar fórmulas de pago vinculado y también definir y negociar las fórmulas tecnológicas para el seguimiento y la medición del valor.
Después del procedimiento de compra, ejecutar los acuerdos para el seguimiento del contrato y evaluar la eficacia y la efectividad con carácter retroactivo. Por último, decir que la compra basada en valor y la innovación guardan una relación directa, porque como hemos dicho, esa externalización de la cadena de valor hospitalaria que se produce a través del aporte de valor que generan los proveedores, las grandes tecnologías, las empresas farmacéuticas y tecnología sanitaria, que generan valor con sus productos, va a necesitar que esa participación siempre provenga de un experto hiperespecializado y generadores en innovación. Pero el impacto económico de la innovación debe entrar en nuestras cadenas de valor, en los hospitales, en el sistema sanitario, a través de una evaluación real de su impacto presupuestario versus su mejora de la eficiencia, su mejora del valor en salud, a través de una ratio fundamental que tendremos que aprender a manejar, que son la ratio coste-eficiente-incremental. Sin más, agradecer a la Fundación Sevisa la oportunidad de haberos introducido en este aspecto tan interesante y que sin duda va a ser algo de lo que seguiremos hablando durante mucho tiempo. Gracias.